dio luz verde. Motivada en una reunión desde la superintendencia. Ya termina la semana, una semana cargada de mucha información. Bienvenidos, bienvenidas. Ha llegado el viernes, pero también hay muchas noticias. Comenzamos, esto es Temas del Día. Vámonos de inmediato a lo habitual, la pregunta correspondiente a la jornada que tiene que ver con Venezuela, nuestro primer tema. ¿Qué significa la nueva reconversión monetaria para la economía nacional en relación a las agresiones financieras y diplomáticas? La etiqueta de la jornada en la República Bolivariana de Venezuela, ofensiva económica. Opine, sus respuestas las puede emitir mencionándonos, arrobándonos en la cuenta @temastelesur, @telesurtv, que es nuestra cuenta corporativa, y @juanctelesur. Pues mire, ya Venezuela se prepara para el proceso de reconversión monetaria que no solo pretende cambiar la denominación monetaria en cuanto a cifras, sino que también promete cambiar el sistema económico, financiero y también bancario de forma total. Sepa más porque este es nuestro primer tema del día. En Venezuela las autoridades dicen estar ya listas para la entrada en vigencia del nuevo cono monetario que promete ponerle fin a la guerra económica y a la especulación. La Asociación Bancaria de Venezuela también dio luz verde a este proceso. Eso lo ha informado la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. Este próximo domingo 19 de agosto, si vamos a la fecha exacta y a la hora, a las 6 de la tarde, todos los servicios de la banca electrónica y cajeros automáticos en la República Bolivariana de Venezuela estarán suspendidos. Y el día 20 será día no laborable, es decir, será día bancario. Todo esto para poder permitir la implementación de los cambios en el sistema, tanto económico como bancario. Tanto la banca pública como la banca privada están listas para que el proceso de reconversión monetaria del próximo 20 sea todo un éxito. Sábado y domingo va a seguir en las coordinaciones y en la preparación. Ya el 95% de todo el sistema tecnológico ya está adecuado para la implementación del nuevo sistema. El domingo, a partir de las 6 de la tarde, se va a suspender los servicios de la banca electrónica, ya que tienen que reiniciar todos los sistemas para establecer el nuevo Bolívar soberano, y los bancos deberán tener una sala situacional para atender a sus clientes durante 24 horas. Bueno, eso es lo que han dicho recientemente las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, pero vámonos a la práctica. Luis Tavera, ¿cómo avanzan estas acciones ya en torno a la reconversión? Buenas tardes. Saludos Juan Carlos y buenas tardes a la audiencia que sintoniza Telesur a esta hora. Y sí, efectivamente, como lo han calificado el Gabinete Económico de Venezuela, el país vivirá una transformación económica a partir de este lunes 20 de agosto. Ahí escuchamos al ministro Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz, quien sostuvo una reunión ayer con sectores de la banca pública y privada. Esto para afinar los detalles de lo que será la distribución del nuevo cono monetario, del Bolívar soberano, a partir de este lunes. Juan Carlos, el ministro aseguraba además que ya el 95% de las plataformas tecnológicas bancarias ya están adecuadas para lo que será este nuevo orden económico. Luis, también entre las medidas económicas estaba un censo anunciado por el propio gobierno, un censo para el transporte. ¿Cuál era el objetivo de ese censo que ya termina durante esta jornada de viernes? Sí, hasta hoy los venezolanos tienen la oportunidad de acudir a este censo nacional de transporte. Más temprano, el ministro de Transporte de Venezuela, Hipólito Abreu, cifraba que al menos 2 millones de personas han acudido a este registro vehicular que culmina hoy y que se ha desarrollado durante todos estos días desde las distintas plazas Bolívar de Venezuela. Este censo de transporte, como el nuevo cono monetario, Juan Carlos, son componentes del nuevo plan económico y político que anunció recientemente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Hay entonces información de referencia de todo lo que ha ocurrido recientemente en la República Bolivariana de Venezuela. Luis, gracias. Hasta la próxima. Bueno, vamos a revisar de inmediato cuál sería la equivalencia entre el anterior cono monetario y el que va a comenzar a circular a partir de este próximo lunes en Venezuela. Mire, en general ya se sustraen 5 ceros a la moneda, por lo que 100.000 bolívares fuertes equivaldrán a un bolívar soberano.
1 millón de bolívares fuertes equivaldrá a partir del próximo lunes a 10 bolívares soberanos y 10 millones a 100 bolívares soberanos. Ahora bien, en relación a las monedas, 50.000 bolívares fuertes, 50.000 de la circulación actual, equivalen ahora a 0.5 bolívares soberanos a partir del próximo lunes. Ambos conos monetarios van a continuar con la circulación conjunta hasta que lo dictamine el Banco Central de Venezuela, y esto en teoría estaría facilitando la realización de pagos de forma exacta y la adaptación a la población de todo este proceso económico. Sumamos más datos, revisemos ahora cada uno de los anuncios en materia económica que han sido realizados recientemente por el presidente Nicolás Maduro y que son los que han dado pie a este proceso importante, pero que aún tendría efectos en la economía de la República Bolivariana de Venezuela. Revisamos de inmediato, vamos al detalle. La eliminación de 5 ceros a la moneda y su anclaje al petro, lo que supondría incluso brindarle estabilidad a la moneda, quiero decir, y el cese de la especulación del precio de este en relación al dólar. En segunda opción, la propuesta de ley a la Asamblea Nacional Constituyente para eliminar ilícitos cambiarios, para generar un debate en torno al incentivo de la inversión y así crear una nueva regulación. El carnet de la patria para el sector del transporte, es decir, un censo nacional de transporte en todas sus modalidades para establecer una nueva política de apoyo nacional. Además, la entrega del bloque Ayacucho 2 de la faja petrolífera del Orinoco al Banco Central de Venezuela, lo que implica el reforzamiento de las reservas internacionales de Venezuela para fortalecer su moneda, para fortalecer el bolívar. Además, la exoneración de impuestos para importar bienes de capital. Esto implica incentivar la generación de capital nacional y también fomentar la tecnología y el sector de la innovación. Sumamos más detalles. Se hace sumamente necesario recordar aquellas 6 líneas de trabajo diseñadas por el propio gobierno del presidente Nicolás Maduro y que son además las que permiten que este proceso genere una nueva economía para Venezuela. En primer lugar se encuentra la pacificación del país, la pacificación de Venezuela. El presidente Maduro, recién electo, para ese entonces le presentaba a la Comisión de la Verdad propuesta para superar las heridas que dejaron las denominadas guarimbas, las violentas protestas convocadas desde la oposición. En segunda instancia estaba un acuerdo económico y productivo para estabilizar la economía y para su recuperación creciente y sostenible. También estaba la lucha renovada y frontal contra todas las formas de corrupción y por el seguimiento y surgimiento a una nueva ética patriótica y ciudadana, así como el fortalecimiento de la ampliación de los logros del poder popular y del sistema de seguridad y protección social mediante el carnet de la patria. También estaba en el quinto lugar la defensa o la quinta línea, la defensa de Venezuela y de la Constitución ante las conspiraciones y amenazas imperiales, como por ejemplo era el magnicidio en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro del anterior 4 de agosto. Y la consolidación rumbo al socialismo. El presidente destacaba, recordemos aquella locución ante el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que ese país ha vuelto a ratificar su socialismo del siglo XXI bolivariano, humanista y además multidimensional. Y nuestra pregunta del día tiene que ver precisamente con Venezuela. En pantalla aparece la publicación. Síganos, estamos en @temastelesur, @telesurtv y @juanctelesur. La pregunta, ¿qué significa la nueva reconversión monetaria para la economía nacional? Y esto en relación a las agresiones financieras y diplomáticas. Hablamos de la República Bolivariana de Venezuela. Responda, sus opiniones las puede emitir arrobándonos, mencionándonos. Estamos en @temastelesur, @telesurtv, que es nuestra cuenta matriz, y mi cuenta corporativa, @juanctelesur. Mire, nuestra imagen del día de hoy ya nos lleva hasta México. Hay una orquesta sinfónica, pero que está conformada solamente por títeres. Es exhibida en el Museo Nacional del Títere, en la capitalina Ciudad de México. Y allí ve solamente algunos elementos, pero son solamente unos 2.500 rostros que permanecen inmóviles y adustos en un edificio del siglo XVIII, pero que aún así logran provocar sonrisas y evocar recuerdos de la niñez en el Museo Nacional del Títere. Es el más grande de México en su tipo. Y acá la imagen de referencia. Vamos a la pausa, ya venimos. Vamos a nuestro segundo tema que ya nos lleva hasta Argentina. Allí a esta hora grupos de izquierda se movilizan contra los ajustes económicos impuestos por el Fondo Monetario Internacional, el FMI, que ha repercutido negativamente, aseguran los afectados, en la calidad de vida del pueblo, incluso a tal punto de generar la devaluación progresiva
del peso con el aumento acelerado del precio del dólar. En medio de esta situación, una comisión del propio Fondo Monetario Internacional se encuentra en este país, se encuentra en Argentina, para constatar el cumplimiento de sus exigencias. Esta marcha, de acuerdo con lo pactado entre el gobierno de Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional, se suma así a otras realizadas en la Argentina. Y el motivo es el mismo, el rechazo al neoliberalismo, el rechazo al Fondo Monetario Internacional. La propuesta para esta convocatoria que se realiza durante esta jornada es encabezada por el Frente de Izquierda y el Frente de Trabajadores Argentinos. Los activistas han comenzado a concentrarse ya frente a la sede del Banco Central en Buenos Aires, y entre las principales demandas de los manifestantes está el fin de la política de ajuste económico, la reapertura inmediata de paritarias, el aumento de emergencia de salarios y jubilaciones, además de la prohibición de despidos y suspensiones en las industrias. Pues vamos al detalle. Mire, sumemos más datos que se hacen sumamente necesarios para conocer de fondo esta investigación, este tema, porque una delegación del propio Fondo Monetario Internacional se encuentra en Argentina desde comienzos de semana, y el propósito es constatar el cumplimiento de las condiciones impuestas para así facilitar un préstamo de cerca de 50.000 millones de dólares. Imagínense la cifra. Este préstamo fue otorgado al gobierno de Mauricio Macri. La delegación de la organización financiera llegaba comenzando la semana, llegaba el lunes, está encabezada por Roberto Cardelli, uno de los integrantes funcionarios del fondo. Trata de verificar la implementación de los múltiples ajustes económicos del gobierno de Macri. Resaltan el reajuste de pensiones a jubilados, el cierre de puestos de trabajo, incrementos en los costos de alquileres y viviendas, así como servicios básicos, los elementales, agua, luz, teléfono, gas. Se hace evidente también la devaluación que ya se ha denunciado en reiteradas oportunidades. Esta misión del Fondo Monetario Internacional va a estar evaluando todo lo que vea en Argentina, y de allí dependerá el desembolso de cerca de 3.000 millones de dólares fijados para el 15 de septiembre próximo. Los representantes del Fondo Monetario Internacional permanecerán en Buenos Aires hasta este próximo 22 de agosto. Bueno, de inmediato revisemos cuáles han sido los diferentes acuerdos del presidente de Argentina, Mauricio Macri, y el Fondo Monetario Internacional para entender por qué se dan estas movilizaciones en este preciso momento. Mire, vamos al detalle. El Fondo Monetario Internacional se comprometió a darle a Argentina cerca de 50.000 millones de dólares, esto como un préstamo. A cambio se espera la reducción del gasto social y reducción del financiamiento a las empresas estatales. Suben también los precios de los servicios. 15.000 millones de dólares son los que el Fondo Monetario Internacional desembolsó ya de forma inmediata al gobierno argentino, con condición de cumplir metas fiscales que son las que ya les hemos mencionado, son aquellas normativas que han sido impuestas o han sido impuestas por el gobierno de Mauricio Macri, donde entran también la privatización de algunas empresas estatales. El segundo desembolso por parte del Fondo Monetario Internacional será de 3.000 millones de dólares. Las condiciones puestas por el órgano para ser cumplidas serían la reducción de la tasa de inflación, y eso no ha ocurrido, sino que muy por el contrario ha ido en aumento. También estaba el reducir el déficit fiscal, lo que supone más ajustes económicos. A esta hora en Buenos Aires, en la capital de Argentina, Sabrina Roth. Sabrina, buenas tardes, más detalles. Saludos a toda la audiencia de Telesur. Estamos en Florida y Diagonal Norte. Desde aquí partirá la movilización del Frente de Izquierda y de los trabajadores hacia el Banco Central para reclamar en contra de la política de ajuste de Mauricio Macri y repudiar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos, el lunes pasado llegó una delegación para hacer la primera revisión del acuerdo de stand-by que firmó la Argentina con el organismo y promover un mayor ajuste en la población, algo que vienen denunciando que afecta no solo a los trabajadores, sino también a los sectores más vulnerables, en una semana también en donde el dólar volvió a dispararse, lleva un 63% la devaluación del peso argentino en este año y un 213% desde que asumió Mauricio Macri. Entre los puntos centrales de reclamo se encuentra la reapertura inmediata de paritarias, el aumento de emergencia de salario y jubilaciones, la prohibición de despidos y suspensiones y además la exigencia a la CGT y a las dos CTA de realizar un paro por 36 horas en contra de estas políticas que implementa el presidente de la Nación y la Alianza Cambiemos. Volvemos con ustedes a estudios.
Todos los detalles con Sabrina Roth desde Buenos Aires. Comienzan a concentrarse principales avenidas, van a estar marchando hasta la sede del Banco Central de la Argentina, eso es en Buenos Aires. Pero ahora, los sectores sociales en Argentina han venido denunciando el plan de ajuste impuesto por el Fondo Monetario Internacional que ha ocasionado recesión en la economía de Argentina. Vamos a ver cómo lo decía. No ajusta el déficit fiscal en función de lo que le pide el Fondo Monetario y esto provoca una caída muy fuerte de la actividad económica, o sea, provoca una recesión muy importante y afecta a los sectores más sensibles. Por ejemplo, hoy están dando de baja la oficina que entrega pensiones por discapacidad. Le preocupa al fondo y lo que viene a ver hoy es que haya ley de presupuesto. ¿Por qué? Porque la ley de presupuesto es donde se define el ajuste del gasto público. Entonces, el fondo viene hoy justamente a ver los números del ajuste y a ver si hay acuerdo o no para que haya una ley de presupuesto con un fuerte ajuste en ese sentido. Ya dependiendo de las denuncias, salen muchas aristas, tratamos de irlas hilando una a una, revisemos de inmediato cuáles son las consecuencias de todos estos ajustes, las consecuencias de todas estas acciones y los tratados que hace Argentina con el Fondo Monetario Internacional y que además exigen sectores sociales del país. Frente a esto, bueno, ¿cuáles son las exigencias? Ya lo habíamos explicado anteriormente, pero si usted recién se conecta con Telesur, con la señal informativa de América Latina y con el Caribe, tenga en cuenta que el acuerdo entre el gobierno de Argentina y el Fondo Monetario Internacional implica un futuro desembolso si Argentina cumple con las condiciones impuestas de tal forma que ya se ha desembolsado desde el Fondo Monetario Internacional 15.000 millones de dólares. Esto en primera instancia. A pesar de las promesas de este proceso de préstamos del Fondo Monetario Internacional, en teoría mejoraría la situación con el dólar, pero este continúa subiendo en relación con el peso argentino, que ha llegado a depreciarse hasta en 63%, bajando incluso la capacidad adquisitiva de los más necesitados, de la clase obrera, de la clase trabajadora. Otra promesa ha sido la reducción de la inflación y con este trato se estima que en este año la inflación llegue incluso a 35%, mientras que los sueldos solamente subieron 15%. Además, con la política de ajuste, 82.000 trabajadores han perdido sus puestos de trabajo y a esto se le suma la exigencia, por ejemplo, de los profesores que exigen que les aumenten el sueldo en referencia a la inflación, pero esto no ocurre y ni siquiera el gobierno de Mauricio Macri ha decidido recibirlos en masa para escuchar sus exigencias. Hay más informaciones, vamos a revisarlas. Publicaciones que hacen nuestros corresponsales alrededor del planeta en redes sociales. Comenzamos en Colombia, Tatiana Portela, corresponsal de Telesur. El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, se reunió con el presidente de la República, con Iván Duque. Iván Duque, que integra, por cierto, el Centro Democrático. Y según fuentes cercanas a la Casa de Nariño, que es la Casa de Gobierno, durante esta reunión se afirmó que se tratará como un asunto de seguridad nacional la migración de connacionales venezolanos. Otra publicación, rápidamente, cambiamos de país, nos vamos hasta Chile. Chiare Valenzuela, plataforma política mapuche, presenta recurso ante la Contraloría para que se considere ilegal el plan Impulso Araucanía del presidente Sebastián Piñera. Más publicaciones de nuestros corresponsales, rápidamente, nos vamos hasta México. Eduardo Martínez. Futuro del nuevo aeropuerto internacional de México será decidido entre todos a través de una consulta ciudadana, y eso lo aseguraba el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido crítico de la obra iniciada por Enrique Peña Nieto y que ha duplicado su costo inicial. Nuestro tema en desarrollo nos lleva hasta Brasil. El Partido de los Trabajadores, acompañado del pueblo brasileño, se han manifestado y han marchado hasta Brasilia en días anteriores para inscribir como candidato a la presidencia al expresidente y ahora candidato Luis Ignacio Lula da Silva. La procuradora general Raquel Dodge solicitaba 3 horas después impugnar esta inscripción. Y hoy, mire, comenzaba el viernes, muy temprano en la mañana, se conocía la decisión del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que recibía un recurso de los abogados de Lula y que determinaba que el Estado brasileño debe tomar medidas necesarias para permitir que Lula ejerza sus derechos políticos en prisión como cualquier candidato en las elecciones. André Vieira, más detalles. Hola, sí, saludos a ti, saludos a nuestra audiencia que nos acompaña hasta ahora aquí en Telesur. Efectivamente, una noticia buena para la defensa del expresidente Lula da Silva, eso porque la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas aceptó un recurso presentado
por la defensa de Lula da Silva sobre las elecciones. Por medio de un informe, este Comité de Derechos Humanos de la ONU informó, exhortó al Estado brasileño para que tome las medidas necesarias para permitir que el autor de esta denuncia, Lula da Silva, disfrute y ejercite todos sus derechos políticos como candidato desde la prisión. Además, también exhortó al Estado brasileño que garantice su derecho de participar de los debates y también de su contacto con la prensa aquí de Brasil y que ninguna medida sea tomada hasta que Lula agote todos sus recursos en los diferentes tribunales. Esto porque, recordemos, Lula fue condenado en primera instancia, en segunda instancia, pero aquí en Brasil son 4 instancias y todavía hay recursos presentados ante la tercera y la cuarta instancia que todavía no han sido juzgados por estas justicias. Así que la ONU, por medio de su informe, exhorta al Estado brasileño que no tome ninguna medida para impedir que Lula da Silva sea candidato y dispute estas elecciones presidenciales hasta que se agoten todos los recursos. Además, los juristas y los movimientos sociales reafirman que este informe refuerza la denuncia de prisión política de Lula da Silva, del intento de impedir su candidatura y de una lectura errónea, una lectura equivocada por medio de la justicia brasileña, que en los próximos días debe decidir de la participación o no de Lula da Silva en esas elecciones. Por aquí se espera que la justicia actúe para no permitir Lula da Silva como candidato en las elecciones, pero hay que esperar también cómo el Estado brasileño reaccionará frente a este comunicado de la Organización de las Naciones Unidas, que es un informe que exhorta al Estado, pero cabe al Estado decidir si seguirá o no esa recomendación de la ONU, ya que el Estado brasileño también hace parte de esta Organización de las Naciones Unidas aquí de Brasil. Asimismo, los abogados de Lula continuarán con su defensa, con su derecho constitucional de participar en estas elecciones, pero esta es un informe que, por supuesto, reacciona muchísimo aquí en Brasil y que expone al mundo sobre estas cuestiones de Lula da Silva y también crea un impedimento a la justicia y crea un constrangimiento a la justicia aquí de Brasil sobre esta cuestión de Lula da Silva ahora con este informe de la Organización de las Naciones Unidas. Hay que esperar si el Estado brasileño cumplirá o no con esa recomendación. Adelante. Usted lo ha dicho, hay que esperar, vamos a ver qué ocurre. André, gracias, buenas tardes. Avanzamos, más noticias. Mire, varias instituciones en cooperación con el Ayuntamiento de Barcelona han conmemorado durante este mismo viernes un año de los atentados terroristas en las localidades de Barcelona y Cambrils. Esto es en España. En ese entonces, hace un año, fallecieron 16 personas y hubo cerca de 140 heridos. Joan Ortiz, detalles de lo ocurrido. ¿Qué tal, compañeros? Saludos desde Barcelona. Este es el Pla de los, así se llama este tramo de las Ramblas, con el Liceo aquí justo detrás, el gran conocido mosaico de Miró, aquí en el piso, en el suelo, el lugar exacto en el que se detuvo la furgoneta conducida por Younes Abu Yaqub hace exactamente un año, después de atropellar a cientos de personas, de matar, al final fueron 16 los muertos. En este lugar es donde abandonó el vehículo después de 600 metros encima de la calzada de las mismas Ramblas. Huyó, salió, se escabulló por el mercado de la Boquería y se dirigió fuera de Barcelona en un itinerario que la policía ha conseguido reconstruir tiempo después. Aquí, en esta calle, donde la vida se esconde en cualquier rincón, por aquel momento quedó completamente silenciada, y lo que se está homenajeando no solamente este viernes, sino ayer, sino también mañana, fue precisamente la gran labor que hicieron pues los cuerpos de seguridad, como también los cuerpos médicos. Decían esos mismos cuerpos que quedaron impresionados de ver, o mejor dicho, de no oír absolutamente nada en esta calle tan bulliciosa, como digo, pero sobre todo los grandes protagonistas están siendo las víctimas, a quienes se está recordando estas últimas 24, 48 horas, también las próximas 24, en varios actos. El más solemne es ese que se ha producido en la Plaza de Cataluña y que ha tenido como principales protagonistas el rey Felipe VI, pero también el presidente del Estado español, Pedro Sánchez, y el presidente de Cataluña, Quim Torra, además de la alcaldesa Ada Colau.
Joan, gracias. Hasta la próxima. Avanzamos. A través de un comunicado, la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela, en nombre del gobierno, ha rechazado la postura asumida por el gobierno de Estados Unidos en relación al intento de magnicidio en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro. El comunicado señala que el Estado, que se jacta de luchar contra el terrorismo y que bajo esta causa lidera hoy en día no menos de 7 conflictos armados alrededor del mundo, minimiza con un comunicado parcializado la gravedad de los hechos y levanta falsas acusaciones contra los procesos judiciales venezolanos abierto desconocimiento de nuestras leyes, dicen desde Venezuela. Seguidamente indica el gobierno de Venezuela que está abierto e inclusive invitó al gobierno estadounidense a participar de la investigación siempre y cuando ésta sea en un espíritu de verdadera búsqueda de la justicia y no un intento de encubrirla ni proteger a los terroristas. Además, agregan en este comunicado desde la República Bolivariana de Venezuela: el gobierno de Estados Unidos, con su criminal bloqueo contra Venezuela, ha demostrado en numerosas ocasiones que no se encuentra del lado del pueblo venezolano. Es lamentable, dicen desde Venezuela, pero no sorprende que una vez más, teniendo la oportunidad de colocarse del lado de la justicia, Estados Unidos prefiera permanecer del lado solo de la violencia. Y es precisamente sobre Venezuela, por lo que le preguntábamos al inicio de este programa, al inicio de Temas del Día. La pregunta en pantalla: ¿qué significa la nueva reconversión monetaria para la economía nacional o para la economía venezolana en relación a las agresiones financieras y diplomáticas? Sus respuestas, revisemos de inmediato algunas de ellas. José Manuel Barroso publica la etiqueta: Venezuela en ofensiva económica retomará la senda del desarrollo y bienestar con crecimiento económico. Sin duda, el Bolívar soberano anclado al petro traerá una era de prosperidad y acabará con la guerra económica inducida por factores imperiales y lacayos y malinches internos. Otra publicación, revisamos rápidamente sus respuestas. Wilmer Castro: los enemigos internos y externos de la patria no podrán seguir desangrándola mediante el contrabando de extracción de gasolina, medicinas, alimentos y el cono monetario. Rápidamente, una última respuesta. Miguel Bolaño: significa un alivio, publica Miguel su respuesta, significa un alivio para la economía venezolana atacada desde todos los flancos por Estados Unidos y sus lacayos. Significa que saldrá una moneda fuerte respaldada por el petro. El petro, para entender, para nuestra audiencia en América Latina y en el mundo, es la primera criptomoneda venezolana que traerá estabilidad, sigo con el mensaje de Miguel, que traerá estabilidad en la inflación y la economía del vecino país. Esperemos que no saboteen las medicinas. Dice vecino país porque esta publicación se hace, esta respuesta se hace desde Colombia. Allí parte de sus respuestas. Siga trinando, siga tuiteando, siga respondiendo. La pregunta queda en pantalla, queda también en redes sociales. La tiene allí publicada. ¿Qué significa la nueva reconversión monetaria para la economía nacional en relación a las agresiones financieras y diplomáticas? Estamos en @temastelesur, @telesurtv y mi cuenta corporativa @JuanCTelesur. Mire, ya lamentablemente despedimos, se nos ha acabado el tiempo, pero como es habitual, les dejamos con el video web correspondiente a esta jornada. Son producciones audiovisuales que usted ya sabe, puede conseguir compiladas en la cuenta de Facebook de Telesur. Y hoy le mostramos artistas sirios tallando esculturas en las paredes de los túneles subterráneos que descubrieron luego de la liberación de la localidad de Yoar, esto es en Guta Oriental. Dichos túneles anteriormente servían como un medio para conectar diferentes bases de los diferentes grupos terroristas, y estos restos de la guerra en Siria ahora ya se están convirtiendo en exhibiciones, en obras de arte, y artistas incluso hacen gala de ello y muestran las diferentes batallas y sobre todo la resistencia del pueblo sirio. Será hasta la próxima. Vienen las culturales con Daniela Bielman.